Un día, exactamente a las 3 p.m., en un sótano tenuemente iluminado, ocurre algo peculiar. Durante un minuto, todo en la habitación se movió hacia atrás. Max. Solo en el sótano, presencia sombras retractándose, herramientas, volviendo a sus lugares, e incluso el leve sonido de pasos retrocediendo. Max intenta comprender el extraño evento, pero tan pronto como pasa el minuto, todo vuelve a la normalidad y el recuerdo de la anomalía se desvanece. ¿Por qué sucede esto? ¿Podría ser este un ejemplo de una anomalía temporal localizada, un fallo en el tiempo mismo? Si el tiempo puede revertirse en este sótano, incluso solo por un minuto, ¿qué dice eso sobre la naturaleza del tiempo? ¿Es mutable y, de ser así, bajo qué condiciones? Esto lleva a preguntas aún más inquietantes. ¿Y si estas inversiones temporales están ocurriendo a nuestro alrededor, pero, al igual que Max, simplemente no las recordamos? Hay momentos en nuestro día que se rebobinan, borrando errores u horrores que estamos destinados a no recordar nunca. Además, si fuéramos a detectar tales fenómenos, ¿cómo los mediríamos? Especialmente si toda evidencia de su ocurrencia se borra en el momento en que cesan. ¿Qué instrumentos o nuevas ciencias necesitaríamos desarrollar para capturar evidencia de que el tiempo corre hacia atrás? ¿Podría la comprensión de este fenómeno desbloquear el potencial para viajar en el tiempo, o al menos para manipular pequeños momentos en el tiempo para nuestro beneficio, o deshacerlos? Agustín de Hipona escribió una vez que sentía que sabía qué era el tiempo, siempre y cuando nadie le preguntara. Avanzando 16 siglos, la situación apenas ha cambiado. Durante siglos, el tiempo ha entrado en la física como un ingrediente esencial que no debe ser cuestionado. Está tan profundamente arraigado en nuestra concepción de la realidad que algunas personas pensaron que no se necesitaba una definición del tiempo. El tiempo es quizás el mayor misterio. En el nivel más fundamental que conocemos actualmente, hay poco que se asemeje al tiempo tal como lo experimentamos. Pero, ¿cómo podemos definir el tiempo? No estoy hablando de nuestra definición cotidiana, como cuando normalmente pensamos en el tiempo como el tic-tac de un reloj, el paso de las horas o el cambio de estaciones. Por supuesto, no hay nada de malo con esta definición. Pero déjame darte una definición mejor y un poco controvertida. El tiempo es una ilusión, un concepto que nuestros cerebros crean para dar sentido al mundo. En su esencia, el tiempo podría no existir siquiera de la manera en que pensamos que lo hace. Es una construcción que nos ayuda a seguir los cambios y los eventos. Pero en las capas más profundas de la realidad podría ser algo completamente diferente. O tal vez nada en absoluto. O, pongámoslo de otra manera. El tiempo es una construcción de la conciencia. Una forma para que nuestras mentes procesen la existencia. Sin nosotros, el tiempo podría no existir siquiera. La idea del tiempo, una fuerza consistente y universal que nos mueve de un pasado inalcanzable a un futuro desconocido, es una parte fundamental de nuestras vidas. Sin embargo, nuestras principales teorías científicas indican que esto no es realmente cierto. El tiempo realmente no fluye, y no es posible definir claramente el pasado, el presente y el futuro. Tampoco hay una única línea de tiempo general que dicte la secuencia de eventos. Imagínate a ti mismo de pie fuera del universo. No solo fuera del espacio, sino también fuera del tiempo. Desde este punto de vista extraordinario, miras hacia abajo al universo. En un extremo ves su comienzo, el Big Bang. En el otro, ves su conclusión desconocida. En el medio, estás tú, apareciendo diminuto. Un bebé en un extremo y un anciano en el otro. Desde esta perspectiva, el tiempo no fluye, y no hay una hora. El tiempo es estático, inmutable, congelado. Por fantástico que parezca, para la mayoría de los físicos hoy en día, el universo es así. Podríamos pensar en el tiempo fluyendo desde un pasado real hacia un futuro aún no real. Pero nuestras teorías actuales del espacio y el tiempo nos enseñan que pasado, presente y futuro son igualmente reales y fundamentalmente indistinguibles. ¿Alguna sensación de que nuestro ahora es de alguna manera especial? ¿O que el tiempo fluye más allá de él es una ilusión que creamos en nuestras cabezas? En nuestra vida cotidiana, el concepto de ahora es donde se intersectan nuestros pensamientos, acciones y sentimientos. Sin embargo,
Al examinar más profundamente, la ilusión de la hora revela su complejidad. Nuestra percepción del tiempo es inherentemente personal, moldeada por varios elementos como el enfoque, el recuerdo y la emoción. Nuestras mentes ensamblan una línea de tiempo coherente de eventos, entrelazando sin problemas recuerdos del pasado, experiencias presentes y expectativas futuras. Esta síntesis temporal continua difumina los límites de la hora, influyendo en nuestra percepción de la realidad. Hace un siglo, Albert Einstein transformó nuestra comprensión del tiempo. Sus teorías de la relatividad introdujeron el tiempo como un elemento físico del espacio-tiempo, una estructura flexible donde se desarrollan los eventos de la realidad. Las teorías de Einstein son matemáticamente robustas y han sido confirmadas repetidamente por experimentos. Sin embargo, fusionar el espacio y el tiempo en un solo concepto no se alinea del todo con nuestras experiencias diarias. Es cierto que tanto el espacio como el tiempo separan objetos y eventos. Podemos movernos libremente a través del espacio. El tiempo, por otro lado, establece una dirección a seguir, manteniéndonos atrapados en un presente constante mientras nos mueve del pasado hacia el futuro. En la relatividad general, el tiempo está integrado en la propia estructura del universo, con nuestra realidad física anclada en el espacio-tiempo. Esta teoría postula que el tiempo puede ser una fuerza de gravedad, doblarse y estirarse en respuesta a las fuerzas gravitacionales. En contraste, la teoría cuántica ve el tiempo como un elemento fijo que no está sujeto a alteraciones, al igual que otras propiedades cuánticas. Rastrear el paso del tiempo requiere usar un reloj externo al objeto que se está observando. La relatividad general y la teoría cuántica tratan con fenómenos a escalas muy diferentes, desde estrellas hasta átomos. Sin embargo, dado que estas entidades coexisten dentro del mismo universo, muchos físicos argumentan que nuestra comprensión del tiempo debería ser uniforme en ambos marcos. Si el tiempo, tal como lo experimentamos, no es parte del marco básico de la física, ¿de dónde proviene? La mayoría de las teorías actuales comienzan con la segunda ley de la termodinámica, una herramienta poderosa que nos ayuda a entender por qué el mundo funciona de la manera en que lo hace, por qué las ollas calientes se enfrían, por qué estamos calientes incluso en el frío. La entropía es la medida cuantitativa de este proceso espontáneo. La ley establece que la entropía de un sistema, básicamente su nivel de desorden, siempre aumenta. Esta idea es inicialmente persuasiva. No puedes volver a juntar un huevo roto, ni recoger el vino derramado en tu hermosa alfombra afgana, porque hacerlo reduciría la entropía. Muchos físicos ven el aumento de la entropía como la dirección del tiempo, un camino unidireccional para los procesos del universo. Mientras que la relatividad establece el escenario donde se desarrolla la realidad, la termodinámica explica por qué la historia siempre progresa de la misma manera. Esencialmente, la trama de la realidad sigue la ley estadística de los promedios. Los estados altamente ordenados, como los átomos apilados ordenadamente en una esquina de una caja, son poco probables. La entropía generalmente aumenta porque los estados más probables implican átomos dispersos al azar por toda la caja. Al rastrear la historia del universo hasta su inicio, te encuentras con condiciones de baja entropía cada vez más improbables. La gran pregunta sigue siendo: ¿por qué el universo comenzó en un estado tan improbable? Sin embargo, la situación no es tan sencilla. Primero, no hay prueba concreta de que la entropía total del universo esté realmente aumentando. Podría ser solo un efecto local, similar a un breve periodo de frío durante el calentamiento global. En segundo lugar, la segunda ley de la termodinámica, que sugiere que la entropía solo aumenta en sistemas cerrados, donde la energía permanece constante, puede que ni siquiera se aplique al universo. Esta perspectiva llevó a los científicos a preguntarse si el universo está dentro de una caja. Pero parece poco probable. Todos los indicios apuntan a que se está expandiendo indefinidamente. Si ese es el caso, las nociones tradicionales de entropía pueden no ser válidas. Además, hay complicaciones adicionales. Según la relatividad, el tiempo esencialmente se detiene para los fotones que viajan a la velocidad de la luz a través del espacio debido a la dilatación temporal infinita. Además, las leyes fundamentales que dictan el comportamiento de las partículas no dependen de la dirección del tiempo. Si filmaras estos procesos, no podrías decir en qué dirección se está reproduciendo la película.
La única excepción involucra a los kaones neutros, partículas cuyas interacciones sí cambian si se invierte el tiempo. Según John Vaccaro de la Universidad Griffith en Brisbane, Australia, estos fenómenos sugieren que hay más en el tiempo que solo aumentos en la entropía. Aquí es donde entran en juego las ideas de Carlo Ravelli y sus colegas. Ellos buscan profundizar más allá de la termodinámica para descubrir qué la hace una herramienta tan poderosa pero elusiva para entender el tiempo. Su enfoque comienza con los orígenes de la termodinámica en sí, que es esencialmente una aproximación calculada. Utiliza propiedades promediadas estadísticamente de grandes grupos de átomos para sortear nuestra falta de conocimiento sobre las acciones de átomos individuales. Este proceso de promediado refleja las incertidumbres encontradas en la teoría cuántica, la teoría fundamental que rige toda la actividad atómica. Si queremos desentrañar el enigma del tiempo, parece lógico mirar aquí. Sin embargo, esta exploración no es nada sencilla. La teoría cuántica y la relatividad son notoriamente opuestas en muchos temas, y sus conceptualizaciones del tiempo no son una excepción. En la teoría cuántica, el tiempo aparece como un telón de fondo estático e inmutable, más alineado con nuestra comprensión intuitiva de él, como el constante tic-tac de un reloj situado fuera del universo. En contraste, en el ámbito de la relatividad, el tiempo es un aspecto dinámico y flexible del tejido del universo. Quizás lo tenemos al revés, y las partículas crean el tiempo en lugar de estar sujetas a él. En 1972, el matemático francés Alain Connes descubrió una versión cuántica del tiempo en un marco algebraico que John von Neumann había desarrollado en la década de 1930 para la investigación de la teoría cuántica. Y luego fue en gran medida abandonado. No sabía qué papel podría tener en la física y cómo podría relacionarse con la noción clásica del tiempo, admitió Connes. En 1994, Connes conoció a Carlo Ravelli en Cambridge, Reino Unido. Sus ideas se alinearon bien con el concepto de tiempo cuántico de Connes, lo que los llevó a comenzar a colaborar. La esencia de su teoría es que la flecha del tiempo emerge de las interacciones entre pequeñas entidades cuánticas, como átomos y fotones, y objetos más grandes y clásicos, que miden las propiedades de estos objetos cuánticos. La medición juega un papel crítico en el ámbito cuántico. Antes de la medición, solo podemos hablar de probabilidades respecto a la posición o el momento de un objeto cuántico, por ejemplo. Es solo después de una medición que estas probabilidades colapsan en un estado definido. Sin embargo, la situación no es del todo sencilla. Según el principio de incertidumbre de Heisenberg, nuestro conocimiento del mundo cuántico sigue siendo incompleto, incluso después de las mediciones. Cuanto más precisamente determinamos una propiedad, como la posición, menos precisamente podemos determinar otra, como el momento. Dado que todos los resultados de las mediciones son inherentemente probabilísticos, variando con cada instancia, la secuencia de mediciones afecta sus resultados. La verdadera variabilidad subyacente en la física no es el paso del tiempo, sino la no reproducibilidad del resultado de los experimentos cuánticos. Eso sugeriría que el tiempo no es un aspecto fundamental de la realidad. En el ámbito cuántico, no hay un orden temporal intrínseco. Tal orden solo se manifiesta durante procesos como la medición, que transforman irreversiblemente los fenómenos cuánticos en eventos clásicos observables. Esta interpretación se alinea bien con la segunda ley de la termodinámica, cuando se aplica a sistemas térmicos. El flujo tiene las mismas propiedades que lo que llamamos tiempo, explica Ravelli. En este marco, esencialmente hemos diseñado a la inversa las ecuaciones para incluir una versión del tiempo que se asemeja a lo que percibimos, aunque puede que en realidad no exista. Ravelli se refiere a esto como el origen perspectival del tiempo, una ilusión nacida de nuestro conocimiento limitado, esencialmente, nuestra ignorancia. Es similar a ver siempre la luz a través de un filtro polarizador y, en consecuencia, creer que toda la luz está polarizada en una dirección. Somos entidades pequeñas, a pesar de todos nuestros telescopios y microscopios. Ravelli señala, interactuamos con una fracción extremadamente pequeña del universo. Podría haber áreas enteras de él que aún desconocemos. Esta no es la única teoría que vincula el concepto de tiempo con nuestra falta de comprensión en la física cuántica.
Una idea sugiere que el origen del tiempo reside en el fenómeno del entrelazamiento. El entrelazamiento permite lo que parecen ser conexiones instantáneas entre partículas cuánticas que han interactuado antes, desafiando nuestras ideas habituales sobre el tiempo y espacio. Pero quizás lo hemos entendido al revés. Quizás es el propio entrelazamiento el que genera el tiempo. Esta teoría propone que el tiempo proviene de cómo la materia cuántica se distribuye en el telón de fondo del espacio, que actúa como un reloj. Debido a la superposición cuántica, la capacidad de los objetos cuánticos de existir en múltiples estados simultáneamente, este espacio puede configurarse de varias maneras a la vez, con cada configuración marcando una versión diferente del tiempo. En 2016, dos investigadores, Julian Barber y Tim Kozlowski, ampliaron esta idea, mostrando cómo las diferentes formas en que la materia puede estar entrelazada conducen a lo que parece ser el paso del tiempo. A pesar de que todos los estados existen simultáneamente y no pasa tiempo real. Es un concepto inusual, pero uno que pronto podría ser probado. Esto también está relacionado con cómo se entiende el túnel cuántico, un fenómeno donde una partícula cuántica, como un electrón, se enfrenta a una barrera de energía. No debería poder cruzarla. Sin embargo, en algunos casos, el electrón escapa de su átomo y atraviesa la barrera, apareciendo instantáneamente al otro lado. Este proceso, crítico para la electrónica moderna, ocurre muy rápido, supuestamente en ningún tiempo, sugiriendo que el electrón se mueve más rápido que la luz. Esta noción es controvertida. La mayoría de los expertos son cautelosos con cualquier cosa que implique viajar más rápido que la luz. El túnel cuántico puede parecer extraño, pero es un concepto bien establecido, validado por experimentos. Destaca la naturaleza probabilística del mundo cuántico, donde las partículas no tienen ubicaciones o trayectorias definidas, sino más bien probabilidades de existir en ciertos estados. Esta teoría sugiere que un átomo que atraviesa un túnel crea un entrelazamiento entre las regiones espaciales a ambos lados de la barrera. Estudiar ambas áreas podría ayudarnos a entender cómo el tiempo, el espacio y la materia están interconectados, y si algo verdaderamente instantáneo puede suceder. Incluso podría ofrecer perspectivas más profundas sobre la relación entre el entrelazamiento cuántico y el tiempo. El enfoque implica el uso de átomos ultrafríos, enfriados a solo 1/1000 de grado por encima del cero absoluto, que luego intentan atravesar un túnel a través de una barrera creada por los campos electromagnéticos precisos de un rayo láser. Las observaciones indican que los átomos están atravesando el túnel con éxito. El siguiente paso es medir cuánto tiempo permanecen dentro de la barrera. Sin embargo, no hay un reloj estándar adecuado para esta medición. En su lugar, cada átomo debe llevar esencialmente su propio temporizador. El plan es usar el spin intrínseco del átomo, que rota a una velocidad predecible en un campo magnético, para determinar cuánto tiempo experimentan el campo magnético de la barrera. Al medir el spin antes y después de la barrera, se puede determinar la duración del cruce. Esto requiere integrar varias tecnologías bien entendidas para que funcionen al unísono. Sin embargo, incluso si tales experimentos y teorías, como las propuestas sobre un origen cuántico de nuestra percepción del tiempo que fluye, parecen convincentes, queda una pregunta significativa. ¿Cómo se relaciona esto con el tipo de tiempo dinámico, cambiante, pero no fluido que describe la relatividad? A medida que nos volvemos más hábiles en la manipulación de sistemas cuánticos, podríamos obtener nuevas perspectivas en esta área también. Por ejemplo, pronto podríamos ser capaces de colocar un reloj atómico en una superposición de dos estados diferentes, cada uno experimentando una diferente intensidad del campo gravitacional de la Tierra. Según la teoría general de la relatividad de Einstein, estos estados deberían funcionar a diferentes velocidades. Esto plantea un desafío experimental, pero podría permitirnos explorar lo que significa experimentar dos ritmos de tiempo diferentes simultáneamente. Podríamos descubrir, por ejemplo, que los relojes atómicos en superposición producen un efecto de interferencia en el tiempo, similar a cómo los fotones individuales en un experimento de doble rendija crean un patrón de interferencia espacial, demostrando su presencia en dos lugares a la vez. Alternativamente, la gravedad podría causar que las superposiciones cuánticas colapsen, actuando como un mecanismo que restringe los movimientos libres del mundo cuántico.
Esto podría llevar a algo verdaderamente irreversible a nivel cuántico, dándonos efectivamente la flecha del tiempo automáticamente. Tales hallazgos ofrecerían pistas sobre lo que podría implicar una teoría de la gravedad cuántica y posiblemente explicar el origen del flujo del tiempo. Nuestra percepción cotidiana del tiempo, donde percibimos una hora distinto y un flujo continuo, puede no reflejar con precisión su verdadera naturaleza, tal como la describe la física. Para entender verdaderamente el tiempo, podríamos necesitar cerrar la brecha entre cómo lo percibimos y cómo lo describe la física. Esto podría implicar incorporar conocimientos de la psicología, la ciencia de nuestra percepción y experiencia. Puede que nunca haya una respuesta definitiva única sobre qué es realmente el tiempo. Cuando pensamos en el tiempo, a menudo lo vemos como un concepto uniforme, lo cual es incorrecto. Tenemos el tiempo psicológico que experimentamos, los momentos secuenciales que los relojes registran, el tiempo relativo, tal como lo definió Einstein, el tiempo como un aumento de la entropía y ahora, posiblemente, el tiempo como una consecuencia de fenómenos cuánticos. Es un tema fascinante porque intersecta con muchas áreas diferentes. Puede que no estemos cerca de terminar esta exploración, pero se están logrando avances reales. El peculiar evento descrito en la analogía, donde el tiempo parece revertirse en el sótano del que hablamos al principio de este video, podría considerarse una anomalía temporal localizada, sugiriendo que el tiempo podría ser mutable bajo condiciones específicas o desconocidas. Esto se alinea con conceptos teóricos como las curvas cerradas tipo tiempo en la relatividad general, donde el tiempo puede volver sobre sí mismo bajo condiciones que involucran campos gravitacionales intensos o materia exótica. Si tales inversiones temporales están ocurriendo de hecho, pero no se recuerdan, desafía nuestra comprensión del tiempo como una constante lineal que avanza, sugiriendo en cambio que nuestra percepción del tiempo continuo podría ser una ilusión moldeada por los mecanismos de la memoria y la conciencia. Medir tales fenómenos efímeros requeriría instrumentos científicos innovadores, capaces de detectar cambios en el estado cuántico de un sistema, potencialmente aprovechando los avances en la computación cuántica y el entrelazamiento. Estos instrumentos necesitarían registrar cambios físicos o cuánticos en tiempo real y retener esta información, incluso si los estados de tiempo locales se revierten. Comprender y posiblemente controlar estas anomalías temporales podría abrir posibilidades teóricas para manipular momentos en el tiempo, que van desde corregir errores hasta prevenir resultados indeseables, planteando profundas preguntas éticas, filosóficas y prácticas sobre la causalidad y la responsabilidad moral. Los conceptos teóricos de bucles temporales, que permitirían viajar al pasado, han intrigado a los físicos durante mucho tiempo. Sin embargo, debido a varias impracticabilidades y al potencial de paradojas, estas ideas a menudo se descartaban como inviables. Recientemente, sin embargo, los físicos han comenzado a demostrar que estos bucles temporales podrían no solo ser posibles en el ámbito cuántico, sino que también podrían ser viables experimentalmente. Esencialmente, nos estamos acercando a un punto en el que podríamos intentar de manera realista enviar algo, tal vez incluso una partícula, al pasado. Si tiene éxito, esto podría abrir la posibilidad de enviar no solo partículas, sino potencialmente mensajes en forma de señales cuánticas al pasado. Más importante aún, explorar este fenómeno podría profundizar nuestra comprensión de la causa y el efecto, las implicaciones de la teoría cuántica, y quizás incluso ayudar a desarrollar una teoría sucesora que refleje más precisamente la verdadera naturaleza de la realidad. En física, lo que a menudo se refiere como bucles temporales se conoce técnicamente como curvas cerradas tipo tiempo, CTCs. Estos conceptos se originaron en la teoría de la relatividad general de Albert Einstein, que postula que los objetos masivos causan una distorsión en el tejido del espacio-tiempo, lo que percibimos como gravedad. Cuanto mayor es la masa de un objeto, más dobla el espacio-tiempo a su alrededor. Teóricamente, si el espacio-tiempo se curvara lo suficiente, podría volver sobre sí mismo, creando un camino hacia el pasado.
El principal desafío es que producir una curvatura tan extrema probablemente requeriría la masa y la velocidad de un agujero negro, muy por encima de nuestras capacidades actuales para replicar en un entorno de laboratorio. Sin embargo, estas consideraciones se aplican a bucles temporales a gran escala, teóricamente lo suficientemente grandes como para que un humano los atraviese. ¿Qué pasaría si, en cambio, consideramos fenómenos a nivel cuántico? Avances recientes en la mecánica cuántica, que dicta las reglas de las partículas subatómicas, sugieren que podría ser factible construir un equivalente matemático de un bucle temporal, conocido como un CTC cuántico. Esto operaría a una escala mucho más pequeña, pero podría, no obstante, proporcionar valiosas ideas sobre el tiempo y la causalidad en el ámbito cuántico. Aunque hay investigaciones en curso sobre la posibilidad de manipular la información cuántica de una manera que se asemeje a los viajes en el tiempo, el concepto de un verdadero CTC cuántico, como un bucle en el espacio-tiempo, sigue siendo teórico y no está completamente definido. El tiempo es un concepto muy extraño y complejo que a menudo desafía nuestra comprensión e intuición cotidianas. La mayoría de los físicos creen que la relatividad de Einstein probablemente no sea la última palabra sobre el tiempo. El tiempo emerge del campo gravitacional, y todos los demás campos y fuerzas que conocemos están descritos por la física cuántica. La gravedad también debería estarlo. Desde esta perspectiva, una comprensión completa del tiempo probablemente requiera integrar nuestro conocimiento tanto de la gravedad como de los fenómenos cuánticos. Además, obtener una comprensión más profunda de la naturaleza del tiempo podría guiarnos hacia el descubrimiento de una teoría unificada que describa con precisión todos los aspectos del universo.